Artículo SCP-049, médico de la peste. Clasificación Euclides. Procedimientos especiales de contención. Para el SCP-049 se internará en una celda segura en la sección de investigación número. SCP-049 no debe ser sacado de su celda sin una aprobación de nivel 2 o más, y debe ser sedado antes. Aún así, en esos momentos SCP-049 va a ser acompañado por 2 guardias armados, anclado a un collar de hierro cuyos cables están asegurados a 2 postes de hierro de 2 metros de longitud, y se mantiene con firmeza por los guardias mientras que el sujeto en tránsito. Todos los experimentos realizados en SCP-049 se llevarán a cabo en el interior de habitaciones especialmente preparadas. Véase el documento 042-D-3-18. El SCP-049 debe ser monitoreado en todo momento a través de una cámara de seguridad. En caso de cualquier comportamiento anormal, se le debe avisar al doctor. Descripción: SCP-049 es de apariencia humanoide, situándose en 1,9 metros de altura y un peso de 95,3 kilogramos, sin embargo, en estos momentos incapaz de estudiar su rostro y el cuerpo con más detalle, ya que tiene un traje tradicional de un doctor de la peste usado en la Europa del siglo XV al XVI. Este traje ha demostrado ser en realidad parte del cuerpo de SCP-049, como prueba microscópica y genética que muestran estructuras similares a los músculos, a pesar de que se siente como cuero en bruto, y la máscara muy similar a la cerámica. Fue descubierto originalmente en Inglaterra, por la policía local. La explosión resultante atrajo la atención de la gente, que fue capaz de archivos borrados y cerrarlo. SCP-049 no habla, a pesar de que parece entender muy bien inglés, y parece completamente dócil, hasta que se intenta realizar la cirugía. Contacto: SCP-049 es siempre letal para los humanos. Después del contacto con la mano de SCP-049, la víctima en adelante, denominado como SCP-049-2, sufre archivo borrado y muere en cuestión de momentos. SCP-049 a continuación, intentar matar a todos los demás individuos de la sala, supuestamente para evitar ser interrumpido, antes de regresar a la primera víctima. SCP-049-2 produce una bolsa hecha de cuero que contiene bisturís, agujas, hilo, y varios frascos de una sustancia que aún sin identificar, provenientes de algún lugar de su cuerpo. La investigación ha intentado localizar estas herramientas en el interior del SCP-049 a través de rayos X y técnicas similares, infructuosamente, y comienza la disección de la víctima SCP-049-2, así como la inserción de diversos productos químicos en el cuerpo. Después de aproximadamente 20 minutos, SCP-049 coserá a su víctima SCP-049-2 de nuevo y se volverá dócil y callado. Después de unos pocos minutos, SCP-049-2 reanudará signos vitales y parecerá reanimarse. Sin embargo, SCP-049-2 carece completamente de funciones cerebrales superiores, y vaga sin rumbo hasta que encuentra a otro ser humano vivo. En ese punto, la adrenalina y los niveles de endorfinas de SCP-049-2 se triplicarán en su intento de matar cualquier ser humano que puede encontrar, antes de regresar a su estado inicial, vagando sin sentido hasta que encuentre otro humano. Si la víctima llega a esta etapa, su eliminación inmediata está permitida. El incumplimiento de este protocolo fuera de los escenarios de prueba se castiga con la terminación. Autopsias detalladas de SCP-049-2 se han encontrado varias sustancias inusuales junto con las sustancias habituales de disección en grandes cantidades en los órganos, incluyendo missing data y resina. Sin embargo, varios aún no han sido identificados. Apéndice A-1. SCP-049 habló por primera vez hoy, 6 de diciembre de 1920. Dirigiéndose a la doctora. Un informe completo de la conversación se adjunta. Entrevista. SCP-049. Entrevistador: Dr. Morgan. Prólogo. SCP-049 empezó a hablar al azar sin provocación obvia camino a uno de los centros de prueba. El Dr. Morgan grabó en ese momento con un micrófono de mano. Datos irrelevantes se han omitido. SCP-049. ¿Qué es este lugar? Dr. Morgan: ¿qué? Pues, esto es un labor.
Hay un fuerte golpe aquí, del Dr. Morgan dejar caer el dispositivo de grabación en estado de shock. SCP-049 un laboratorio. Es maravilloso. Ahora entiendo por qué hay tantas víctimas de la enfermedad aquí. Dr. Morgan, si ya ves, yo te creía incapaz de hablar. Estoy un poco sorprendido de que, puedes. SCP-049 sí, mi buen señor. Es solo que prefiero no hacerlo. La mayoría de las víctimas de la enfermedad son muy melancólicas y no reaccionan del todo bien a la conversación. Te he visto varias veces, y no pareces tener la enfermedad, por lo tanto supongo que también es médico, ¿verdad? Dr. Morgan, sí, lo soy, puedes llamarme archivo clasificado. Pero, ¿de qué enfermedad está hablando? SCP-049, ¿por qué la pregunta? Pues de la gran peste. De eso hablo. Dr. Morgan, ¿gran peste? Ah, la peste negra. Debí suponerlo. Pero, aquí nadie está infectado, se lo aseguro. SCP-049, mi buen médico, le puedo asegurar que la peste está aquí, y puedo sentirlo. Es mi deber en la vida librar al mundo de la misma. Mi curación es la más efectiva. Dr. Morgan, ¿su curación? Su cura nos ha costado la vida de decenas. Su cura es la culpable. SCP-049, buen doctor, mi cura es eficaz. SCP-049 decae una vez más en el silencio, ningún otro intento de hablar le ha funcionado hasta la fecha.